hay que reconocer que Él nos permite esta transmisión y que sea de bendición tanto para nosotros como para los que nos escuchan, nos siguen a través de Face y de todas las transmisiones a través de Internet. Vamos a hablar de hombres de altar. ¿A quién le gustaría, digamos, que hubiéramos escogido de todos los varones que nos menciona la Biblia, que se pudiera hablar? Se puede hablar desde Caín y Abel hasta nuestro Señor Jesucristo, o sea, desde el principio de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de muchos hombres: Moisés, Josué, Gedeón, Salomón, Elías, etcétera, etcétera. Pero esta noche el Señor me permitió escoger a Noé. ¿Por qué Noé? Porque Noé es un personaje muy especial y muy trascendental en la Biblia y en nuestras vidas, aun cuando no nos hemos dado cuenta. Ojalá y nuestros hermanos, nuestros pastores, en algún momento hayan recapacitado en la vida de Noé y en sus prédicas hayan dado alguna enseñanza sobre Noé. La Biblia nos relata acerca del diluvio, de las circunstancias que se dieron, del porqué del diluvio, ¿sí? Pero hasta dónde nos hemos puesto a pensar, ¿sí? La actitud de Noé que tenía para con Dios. Dice la Escritura que Noé caminaba conforme las peticiones de Dios, ¿sí? Que caminaba con Dios. O sea que tenía hasta cierto punto la bendición de él, ¿sí? Pero le tocó vivir en una época quizás ya muy parecida a nuestra vida actual, una época en que la violencia y el pecado está a la orden del día, ¿sí? Y eso hizo que Dios se fijara en Noé como ese hombre que se mantenía alejado de toda esa inmundicia que, que prevalecía en esos momentos en el mundo. Eso hizo que Dios le dijera que estaba arrepentido del hombre que había creado, de su creación, porque el hombre lo que buscaba era violencia y satisfacer sus instintos, ¿sí? Y que lo iba a raer completamente de la tierra, pero que él había hallado gracia a sus ojos y que quería que hiciera una actividad para él, una actividad en la cual, si hoy el Señor se la pidiera a alguien de nosotros, pues yo creo que así como algunos varones de la Biblia le decían: Señor, pero ¿por qué te fijas en mí si yo soy tartamudo? Y me refiero a Moisés, ¿sí? Cuando el Señor le dijo que tenía que liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, él le dijo: Señor, pero pues yo no hablo bien, yo soy tartamudo. Y el Señor le dijo: no te preocupes, yo voy a poner a alguien que hable por ti, pero tú vas a ser mi portavoz, ¿sí? Entonces, Noé en ningún momento le dijo: no, Señor, no puedo, es algo más allá de mis fuerzas, ¿sí? Pero imagínense que le manda a construir un arca de 1,5 kilómetros de largo por 500 metros de ancho y por más de 30 de alto, ¿sí? Tan solo nada más ahora, en nuestros tiempos, que el Señor nos pidiera construir algo parecido a eso, ¿sí? ¿En qué lugar lo haríamos?
¿Dónde conseguiríamos la madera? La Biblia no especifica si tuvo ayuda, si no tuvo ayuda, si ¿qué pasó, no? Ahora, juntar a los animalitos por pareja, ¿sí? Pues era una tarea difícil, siento yo, vaya, el lugar donde ellos vivían era en Asia Menor, África no estaba cerca, ¿sí? Ahí había animales, pero, o sea, ¿cómo traerlos a la barca? Ahí tuvo que tener la ayuda del Señor, ¿sí? O sea, no fue por sus fuerzas nada más, ¿sí? Tuvo que tener la ayuda de Dios para poder construir la barca, para poder encaminar a las parejas de animalitos. Y luego no solamente eso, sino una vez que empezó el diluvio y que ya estaba la barca y se empezó a inundar la tierra y empezó a desaparecer la humanidad, a Noé lo acompañó su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas de cada uno de sus hijos. En sí eran 8 personas, ¿sí? Pero con un montón, un mundo de animalitos, ¿sí? Imagínense toda esa tarea de alimentarlos. Ahora, al empezar a subir el nivel del agua, esa barca ya no estaba estática en tierra, ¿sí? Empezó a flotar, y no a flotar en unas aguas calmadas, sino en un diluvio, en una tormenta, donde los cielos estaban derramando, vaciándose, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha viajado en un barco, ha viajado en una lancha por un río o ha tenido la bendición de ir al mar o a alta mar? Pues no es nada agradable, ¿no? Cuando empieza el bamboleo, ¿no? Ahora, en una tormenta, ¿sí? En una nave que está al garete porque pues no era cosa de que Noé la llevara para acá, para tierra firme o para allá o eso, ¿no? Él estaba a la misericordia de Dios, ¿sí? Y fueron 40 días y 40 noches las que tuvo que soportar Noé y su familia, esas aguas impetuosas, ¿sí? Derramadas sobre toda la tierra para ocultar hasta lo último de la montaña más alta que en esos momentos pudiera existir. Cuando por fin cesa el diluvio, tienen que pasar o transcurrir 150 días aproximadamente, comenta la Biblia, ¿sí? Para que hubiera tierra seca, en lo cual Noé tuvo que enviar primero un cuervo y el cual sobrevolaba y regresaba, ¿sí? Luego utilizó una paloma, la cual salió y regresó con, pues ahora sí, a la barcaza, sí, al arca, porque no había encontrado tierra firme. La segunda vez, cuando sale la palomita, regresa ya con una hojita de olivo, señal de que para Moisés, de que ya habían descendido las aguas, digo, perdón, de Noé, ¿sí? De que ya habían descendido las aguas y que había vegetación, o por lo menos un arbolito que sobresalía de las aguas. Eso fue una buena señal para Noé, pero aún así todavía las aguas no habían completamente descendido. Cuando por fin la palomita ya no regresa, ya fue una señal para Noé de que las aguas habían ya desaparecido completamente y que la tierra probablemente ya estaba seca. Fue cuando abrió las puertas del arca y el Señor le dijo, ahora sí pueden descender, ¿sí? Noé, en estos momentos, imagínense lo cansado, agotado, agobiado, ¿sí? ¿Qué más podía hacer más que mostrar un corazón agradecido al Señor y levantar un altar y ofrecer un holocausto con los mismos animalitos que llevaba? Con lo mejor de esos animalitos, limpios, sin mancha, libres de pecado, libres de culpa, ¿sí? Con un corazón agradecido que al presentar ese holocausto ante Dios fue un olor agradable, un olor grato, y aceptó su ofrenda, ¿sí? Pero fue una ofrenda de agradecimiento, de misericordia, porque Dios lo había librado de el exterminio total.
¿Y por qué escogí a Noé? Precisamente por el que de ahí, de él y de sus hijos, se desprende todo el mundo, todas las naciones. Sus hijos poblaron Asia, Europa y África. La Biblia no comenta acerca de América porque para esos tiempos América no se conocía, ¿sí? Pero nosotros descendemos precisamente de esos hijos de Noé, ¿sí? Y aquí lo principal es, fue un hombre de altar, reconociendo la grandeza y misericordia de nuestro Señor Dios, Padre Jehová, Padre eterno, ¿sí? De habernos permitido sobrevivir a través de Él hasta nuestros días. Si hoy Dios en la vida de alguno de ustedes hay una tormenta, hay un diluvio, hay una falta de trabajo, hay un accidente y principalmente lo que ahora nos agobia, que es esta pandemia, y que después de estar encerrados 3, 4, 5, 6 meses, ¿sí? Imagínense a Noé con su familia, haber estado encerrado en esa arca con todos esos animalitos casi un año, ¿sí? Y sin reclamar, porque en la Biblia no dice que haya reclamado, ¿sí? Sino se mostró agradecido porque aparentemente Dios parecía como si se hubiera olvidado de él después de ese tiempo, de tanto tiempo ahí solos en esa barcaza. Pero la misericordia de Dios es infinita y Él nunca se olvida de uno. Él siempre está presente en nuestras vidas. Nosotros somos los que lo hacemos luego a un lado. Y más cuando estamos cómodamente en nuestra casa, en nuestro hogar, en esa comodidad en la cual luego no queremos salir. Cuando Dios nos pide un esfuerzo más, es cuando luego ponemos pretextos. Señor, ¿por qué yo? Si soy tartamudo. O como Gedeón que le pidió que iba a poner unas pieles, que si el rocío de la noche no caía sobre lo demás más que en esas pieles, ¿sí? O sea, estaba pidiéndole a Dios como si Dios no supiera sus debilidades, como si Dios no supiera nuestras debilidades, hasta dónde somos capaces de hacer o no hacer lo que Él nos pide. No seamos así de ingratos. Debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar en Él, de que aquello que no tenemos por nuestras fuerzas, Él nos lo va a dar. Él nos va a permitir obtener todo aquello que Él nos pida, siempre y cuando nosotros cooperemos con lo que Él nos está exigiendo. Debemos de ser esos varones de altar que menciona la Biblia, que ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros no se apague, que se avive, que siempre esté presente. Entonces, como tenemos una semana para seguir exponiendo acerca de los hombres de altar, ahorita la vamos a dejar aquí, porque mañana, hermanos, va a continuar. Esto va a estar interesante. Analicemos lo que es nuestra vida y todos confiemos en Dios.